quería ser presidente de México y ahora terminó saliendo embarrado en la estafa de Javier Milei. ¿Qué tiene que ver Salinas Pliego con Milei? Bueno, pues aparentemente tiene que ver muchísimo más de lo que nos hubiéramos imaginado. Resulta que salió al quite, quería defenderlo y terminó poniéndose en evidencia. Claudia Sheinbaum despedazó a Javier Milei por estafar a más de 40,000 personas. Además, anunció Donald Trump el despido masivo en varias agencias federales en medio de un recorte presupuestario a gran escala. ¿Cómo va a afectar esto? Bueno, pues afectará de formas importantes que ya estaremos comentando. En unos momentos apareció Juan Soler, que se acaba de convertir en el foco de atención de los mexicanos porque se declaró a favor de Donald Trump y además se lanzó en contra de los migrantes ilegales. Juan Soler, un actor que ha hecho su vida y su carrera en México, pero ni siquiera es mexicano. Mientras tanto, afuera del Capitolio en Washington, D.C., miles de ciudadanos estadounidenses están protestando ya en contra de Donald Trump y también de Elon Musk. Es lo que está ocurriendo el día de hoy. Un nuevo accidente aéreo, un vuelo de Delta en el Aeropuerto Internacional de Toronto, Canadá, queda literalmente de cabeza. Al menos 8 personas resultaron lesionadas. También elementos del ejército mexicano ubicaron a varios hombres que transportaban bultos de sustancias ilícitas. Se aseguraron por lo menos 3 laboratorios de sustancias ilegales. Podría aprobarse pronto ya, finalmente, la jornada laboral de 40 horas y así quedarían los horarios de trabajo con los cambios a la Ley Federal de Trabajo. Claudia Sheinbaum promete y también sabe cumplir. Además, en Palacio Nacional se reúne con Ana Botín, presidenta de Banco Santander, que dice, Claudia Sheinbaum, estará por anunciar inversiones muy importantes porque hay confianza en el país. Arrancan también las negociaciones con Trump. Sheinbaum anunció que Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch se van a reunir con funcionarios de Estados Unidos para tratar problemas migratorios. Escándalo nacional. Regidora de Movimiento Ciudadano La Nueva Política en Durango insulta a policías durante un operativo del alcoholímetro y ya salió el peine. Magistrado en retiro, busca formar su propio partido político. Te voy a platicar de quién se trata y vamos a ahondar a profundidad en la estafa de Javier Milei, que ya es investigado por la DEA, por el FBI y que ahora salió ya a dar una entrevista para decir que nada de lo que está ocurriendo es su culpa. Es la información el día de hoy. Quédate conmigo. Comenzamos. Javier Milei, presidente de Argentina, aclaró que no eran 44,000 personas las que habían caído en la presunta estafa de la criptomoneda Libra, pues insistió que había muchos bots, que a lo mucho nada más estafó a 5,000 personas. Esto acaba de declarar el presidente de Argentina, que está envuelto en un escándalo internacional en donde ya se involucró incluso el FBI. Pero hay más de 40,000 personas que invirtieron, estamos hablando de más de 80 millones de dólares y que perdieron muchísimo dinero. ¿Qué le decís a ellos que confiaron? Voy a dos cuestiones. Primero, que es falso que sean 44,000 personas. ¿Cuántos son? Wait a minute. Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots, con lo cual no son 44,000 personas de ninguna manera. Bots. Claro. En el mejor de los casos se trata de 5,000 personas. No importa, es mucha gente. Ok, digamos, cuando vos tenés en cuenta, que son nada más que 5,000 personas, y seguramente que diría, las chances de que haya argentinos es muy, muy remota. Pero hay... O sea, dice Javier Milei que a lo mucho fueron 5,000 personas y que seguramente no fueron argentinos, es decir, que él no defraudó a su país. La estafa de Javier Milei está dándole la vuelta al mundo. Tiene muchas implicaciones legales en contra del presidente argentino. ¿Y cómo se vincula todo esto con Ricardo Salinas Pliego? Bueno, pues Ricardo Salinas Pliego es un empresario mexicano, un empresario que ha decidido entrarle a la política mexicana. Y cuando digo entrarle no me refiero a que hoy sea diputado o senador, sigue siendo un empresario que comenta y habla sobre la política.
que anunció sus aspiraciones a crear un partido político o una fuerza política de oposición en México, relacionada nada más y nada menos que con la ultraderecha. Salinas Pliego se habría ido a Argentina a visitar a Javier Milei, a tener conversaciones sobre cómo Milei consiguió llegar al poder en Argentina. También Salinas Pliego en su momento apoyó a Donald Trump hasta que Trump decidió poner aranceles que terminarían afectando las empresas y compañías de Ricardo Salinas Pliego. ¿Cómo se relaciona todo esto? Bueno, vamos desmenuzando la situación. Para empezar, habría que decir que 40 inversionistas ya demandaron a Javier Milei. Se solicitó que se investigue al presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, ya que también se dio a conocer para su mala suerte que en el pasado había promovido ya varios negocios que terminaron convirtiéndose en estafas. Se le viene el FBI al presidente argentino, pero se pone cada vez peor. En sus intentos por querer lavarse las manos, Javier Milei termina hundiéndose cada vez más. Las justificaciones que ha dado en las últimas horas para tratar de salir a salvo ante lo que es una evidente estafa, pues Javier Milei se metió el pie todavía mucho peor. ¿Por qué el tuit tuyo es 3 minutos después de la creación? Porque es una información, porque es una información que apareció cuando se hizo público, a mí me dio de vuelta, mi fanatismo por la cuestión tecnológica, pero difundí como difundí cientos de cosas que en cuanto las veo, yo tuiteo. Claro. O sea, entonces, dije, apareció, vamos. ¿Por qué? Porque esto ayuda a los emprendedores, porque ese es el motivo que tiene esto. ¿No sentís que debería haber alguna respuesta para los que, o sea, está bien, era un riesgo todo lo que vos explicaste, pero hay gente que puso mucha plata y decía, perdí todo? A ver, de vuelta, si vos vas al casino y perdés todo, te digo, ¿qué respuesta? Si fuiste al casino. Los que entraron en ese mercado son tipos hiper sofisticados. ¿Vos te crees que, cualquiera puede tradear acá? ¿Vos sentís que te hicieron...? No, pero quiero que entiendas te escuché. Que son traders de volatilidad. Sí, que sabían el riesgo que estaban asumiendo. Absolutamente. Es decir, esos, o sea, es como que alguien va y juega la ruleta rusa y le tocó la bala. Sí. Dale. Javier Milei ha decidido justificar esto como que es una inversión que ya se conoce como una inversión de riesgo. Javier Milei se quiere lavar las manos y para esto, pues debió haberle hablado antes a personajes como Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué Javier Milei tendría que haberle hablado antes a Salinas Pliego, su amigo, que además lo visitó en Argentina y lo ha visitado en más de una ocasión? Bueno, pues simple y sencillamente porque Salinas Pliego ya tenía preparada la estrategia de escape, la estrategia de salida para Javier Milei. Salinas Pliego habría publicado a través de sus redes sociales la justificación perfecta para este personaje. Habría publicado en sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego, fíjense bien, el empresario mexicano habría querido justificar a Milei diciendo que, pues, el tema de la estafa de Milei había sido un error de su community manager. Hoy nos queda claro que esto no es un error del community manager de Javier Milei. Hoy nos queda claro que esto fue hecho con alevosía y ventaja y el propio Milei lo desmintió. A ver, vamos a poner las cosas bastante claras. Este es el tuit que publicó Salinas Pliego, expresando su apoyo a Milei ante el ataque de los zurdos, mexicanos y argentinos, quienes critican al presidente porque su community manager cometió un error de buena fe. Continúa, es un largo tuit el que publica Salinas Pliego. Al final es el mismo Twitter y el mismo Javier Milei quien lo desmiente. ¿Por qué? Porque en X se publica este apartado en donde aclaran que el presidente Javier Milei aceptó ser responsable de compartir en X la publicación sobre la criptomoneda de Libra. Es decir, Salinas Pliego le quiso lavar la cara a Javier Milei y terminó saliendo embarrado él. Y no solamente salió embarrado Salinas Pliego, sino que también queda evidenciada cuál es la estrategia de este empresario mexicano. Salinas Pliego no es un político tradicional, eso queda bastante claro, y ha decidido meterse de lleno en la política mexicana. No como diputado ni como senador, sino más bien como una figura de oposición que quiere formar su propio partido político o movimiento ultraderechista.
Ese partido político o movimiento de ultraderecha lo quería basar Ricardo Salinas Pliego nada más y nada menos que en el modelo de Javier Milei. Un modelo en donde Milei consiguió ganar la presidencia de Argentina de una manera histriónica, de una manera en la que Javier Milei pues tenía todo para ser considerado el loquito de la contienda y aún así arrasó. A ver, Salinas Pliego, ¿qué pretende hacer? Una estrategia bastante similar. Apoyó a Donald Trump hasta que le afectó económicamente. Apoya a Milei, pero Milei ya está hundido en escándalos. Critica a Salinas Pliego al gobierno de México, pero debe miles de millones en impuestos. ¿Qué quiere realmente Salinas Pliego? En su viaje a Argentina, cuando fue a platicar con Javier Milei, ¿habrá aprendido lo suficiente Salinas Pliego a manipular la política o será más bien que quien tenía que darle consejos era Salinas Pliego a Milei y no viceversa? Cuando Salinas Pliego viajó a Argentina para reunirse con Milei, el objetivo era clarísimo: entender cómo un personaje con un discurso populista de ultraderecha pudo llegar al poder. Pero hoy, Javier Milei y las esperanzas de Salinas Pliego de triunfar en 2030 o en un futuro con ese mismo discurso, pues se van al basurero de la historia, porque Milei está hundido en un escándalo que podría costarle la presidencia y la libertad. Esa libertad que tanto alegó durante su campaña, libertad, viva la libertad, carajo, decía Javier Milei. Bueno, pues ahora esa libertad está en riesgo. Si Salinas Pliego pensaba que Milei era el modelo a seguir, entonces su plan para México está en graves problemas. El escándalo de Javier Milei no solamente es un golpe para Argentina, no es un golpe aislado, también es un golpe para la derecha radical de América Latina. Y en México, Ricardo Salinas Pliego queda completamente expuesto, porque quiere ser un líder de la oposición al estilo de Javier Milei. Pero resulta que está aprendiendo de los peores ejemplos. Se rodea de figuras corruptas y por demás escandalosas. Hablamos no solamente de Javier Milei, hablamos de Lili Téllez, de Eduardo Verástegui, personajes que son conocidos y despreciados además por el pueblo mexicano. Desde ahí ya está mal. Y ahora resulta que uno de los modelos a seguir, de Ricardo Salinas Pliego, Javier Milei, pues está colapsando. Si esto es a lo que la derecha radical de Ricardo Salinas Pliego le está apostando en México, pues nos queda claro que están condenados al fracaso. Y Javier Milei, entre más se mueve, más se hunde. Milei terminó siendo el promotor de una estafa de más de 280 millones de dólares, con cómplices que conoce desde hace años y que antes del lanzamiento de la criptomoneda ya se había reunido con ellos en su propia casa. Podrá querer lavarse las manos Javier Milei, pero yo insisto, debió en todo caso haber seguido el consejo de Salinas Pliego y echarle la culpa a su community manager. Ahora se burla de los argentinos que utilizaron esa moneda, esa criptomoneda, y se burla de ellos diciendo que él no promocionó la estafa, que él nada más la difundió. Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, o sea, aquellos... Javier Milei quiere hacer la separación entre el Estado y lo privado, pero él es presidente de Argentina y como presidente de Argentina lo difundió, que es lo mismo que promocionar, porque Javier Milei es considerado como una persona influyente. Tan es así que muchos de sus seguidores terminaron cayendo en esta estafa. Javier Milei se quiere burlar de los argentinos, se quiere burlar de quien pueda a diestra y siniestra. Y ese estilo de querer lavarse las manos, de querer decir, bueno, sí fui yo, pero es que yo no me di cuenta de nada. Ese estilo de la ultraderecha que tiene de querer verle la cara de tontos y de estúpidos a los ciudadanos es ya bastante conocida en México. Díganme ustedes a quiénes les recuerda un político diciendo que no se dio cuenta de nada. ¿A qué les recuerda a ustedes a alguien, un influyente, diciendo es que no me di cuenta que aquello era un montaje? ¿A quién les recuerda ustedes en México lo que hoy está haciendo Javier Milei?
Nos recuerda a personajes como Felipe Calderón diciendo que nunca se enteró que Genaro García Luna estaba relacionado y coludido con la delincuencia organizada. Nos recuerda a un Carlos Loret de Mola haciendo un montaje, publicándolo en televisión nacional completamente en vivo y luego saliendo a decir que es que no se dio cuenta que aquello era un montaje para poder lavarse las manos y así tratar de conservar su reputación o la credibilidad que al final del día terminaron perdiendo. Javier Milei en su discurso en esta entrevista donde se quiere lavar las manos dice que es diferente el Estado y lo público. Lo mismo le dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañana, pero ya era demasiado tarde. Javier Milei ya había estafado a más de 40,000 personas. Pero, pues de confirmarse sí es sumamente grave, ¿no? Sobre todo, ¿hasta dónde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado, ¿no? Que es, aparte del fraude, de confirmarse, pero el asunto es cómo como presidente de un país promueves algo para beneficio privado, ¿no? Que ahí pues hay un conflicto de interés evidente. Entonces pues vamos a ver qué más sale de este tema. ¿Su opinión cómo evitarlo en nuestro país? No, pues no meterse. Pues. Sí, pues no. Nosotros por eso separamos claramente el poder económico del poder político. Los gobiernos están para servir al pueblo. La iniciativa privada pues está para hacer negocios siempre con contenido social, ¿no? Aparte de la ganancia, pues evidentemente buscamos que haya responsabilidad social en los empresarios. Y así bajita la mano, Claudia Sheinbaum despedazó a Javier Milei, presidente de Argentina, dejando claro que pues se tiene que separar lo privado de lo que hace el gobierno, dejado claro que siempre se tiene que buscar el bienestar de la ciudadanía. La derecha es un completo desastre, no solamente en México, sino que, pues hoy queda claro, la derecha es un completo desastre, al menos en toda América Latina, son tal para cual. Ahora le quieren cambiar, pero bueno, los argentinos tendrán que decidir al final si quieren que esos tipos de personas sigan gobernando su país o van a hacer un cambio. Al final del día, Javier Milei ya tiene cargando a sus espaldas las investigaciones del FBI en Estados Unidos, denuncias, un escándalo internacional también a cuestas y vamos a ver cómo se recupera el presidente de Argentina de esto. Veremos si recurre a la ayuda de Ricardo Salinas Pliego. Saludos, José Vázquez desde Los Ángeles, California, gracias. Dice Laura Sánchez que él no promocionó nada, que él nomás la difundió, que es un tonto. Ahora resulta, igual en la misma postura que se pone en Calderón o Loret de Mola prácticamente. Dice Elsa Jaques, es el jefe de Lili Telles, es el que le paga para que haga sus shows baratos, ya ven por qué defiende a Milei. Lili Telles, que también pues termina también relacionada con el caso de Javier Milei y termina involucrada y ventilada porque Lili Telles quería que este personaje, Javier Milei, que ahora es conocido como un estafador, viniera a darle clases de economía a López Obrador. Imagínense ustedes. Imagínense nada más que Andrés Manuel López Obrador hubiera aceptado recibir clases de Javier Milei. Milei habría terminado enseñándole a López Obrador ¿qué? ¿Cómo estafar? ¿Cómo mentir? ¿Cómo hacer circos y gritonear? Nos queda claro que el estilo de Milei se adapta muchísimo más al perfil de una Lili Telles. Ahora vayamos un poquito más lejos todavía. Imagínense ustedes que eso que hizo Javier Milei, compartir un tuit, publicar algo así al azar, ¿lo hubiera hecho Andrés Manuel López Obrador o lo estuviera haciendo hoy Claudia Sheinbaum? Imagínense ustedes que lo hubieran hecho los gobiernos de la Cuarta Transformación. Esto sería un escándalo. La derecha mexicana estaría despedazando a López Obrador, estaría despedazando a la 4T. Pero como lo hizo Milei y como todos los opositores en México le aplaudieron a Javier Milei, hoy están calladitos. Ni una palabra ha dicho al respecto Lili Telles, ni una palabra ha dicho al respecto Xóchitl Gálvez, Leo Zuckerman, la derecha mexicana que aplaudió el triunfo de Milei, que iba a liberar a Argentina de la izquierda rabiosa. No han dicho una sola palabra de que su ídolo
haya defraudado a los argentinos en un escándalo y una estafa que podría llegar a niveles internacionales. Milei, qué poca vergüenza no querer afrontar lo que hizo, pues así lo tenían considerado en Argentina. Un genio en economía, a ese payaso. Afortunadamente, aquí en México, ni López Obrador ni Claudia Sheinbaum se tragaron el cuento. Dice, no cabe duda que esos de derecha no dan una, siempre haciendo tonterías, no se cansan de hacer el ridículo y todavía estaba pretendiendo Salinas Pliego, miren, ponerse la banda presidencial. ¿Será que Salinas Pliego consigue ponerse la banda presidencial en 2030? Si quebró Electra, seguramente quebraría a México. Si le roba a sus empleados, seguramente le robaría a sus gobernados. Y si no paga impuestos, pues se apropiaría del SAT y regalaría empresas y condonaciones a todo mundo. México necesita servidores públicos honestos y no payasos ladrones, como hoy es Milei en Argentina y podría ser un Salinas Pliego en México. Dice también por acá, excelente programa, gracias Manuel, mi querido amigo también Jesús Escobar, muchísimas gracias querido Jesús. Si ustedes no siguen en sus redes sociales a Jesús Escobar, seguramente ya lo hacen, pero si no, vayan a suscribirse a su canal. Tiene análisis, entrevistas, información de primera mano y de mucho conocimiento. Yo siempre doy ahí una revisada cuando tengo algunas dudas con los canales de Jesús Escobar para que vayan y lo revisen. El Rojo Noticias, mi papá, que no se les olvide también suscribirse y seguirlo. Y bueno, continuamos con más información noticiosa. La administración de Donald Trump ha decidido llevar a cabo despidos masivos en varias agencias federales, ¿sí? Resulta que se están haciendo recortes importantes, un recorte presupuestario a gran escala y Donald Trump está una vez más poniendo a su país en una crisis. La administración de Donald Trump lleva a cabo despidos masivos en varias agencias federales en medio de un recorte presupuestario a gran escala. El gobierno federal inició ya el proceso de despedir a varios cientos de empleados de la Administración Federal de Aviación, apenas unas semanas después de que ocurriera una colisión fatal en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington. Mientras la administración de Trump lleva a cabo despidos masivos también en varias agencias federales en medio de esfuerzos de recorte presupuestario a gran escala. Y viene una pregunta muy importante. ¿Será acaso que Donald Trump está aplicando los principios de la austeridad republicana de López Obrador? ¿Será que una vez más el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le copia las estrategias a la 4T que tanto odia a la derecha mexicana, que a la vez le aplaude al presidente de Estados Unidos? Sí, todo parece indicar que Donald Trump está dispuesto a someterse a un recorte presupuestario y a varias de sus agencias. Aquí está la información, miren nada más. Agencias de salud, unos 5,200 empleados en periodo de prueba en institutos nacionales de salud y los centros para el control y prevención de enfermedades están siendo objetos de despido, según varios medios. Se informó el domingo que los empleados de los centros de servicios Medicare y Medicaid y la Administración de Alimentos y Medicamentos también fueron despedidos el sábado por la noche. El número de empleados despedidos aún no está claro. Según NBC News, alrededor de 2 docenas de empleados del servicio de liderazgo de laboratorio, conocidos como detectores de enfermedades, estaban entre las personas despedidas. Del Departamento de Energía también. Según políticos, citando fuentes anónimas, hasta 2,000 empleados en periodo de prueba de la agencia fueron despedidos el jueves, aunque Bloomberg informa que algunos miembros del personal del departamento que trabaja en seguridad nuclear se les pidió que regresaran, es decir, tal vez despidieron a unos y luego regresaron a otros. Departamento de Educación. Algunos empleados en periodo de prueba de la agencia, incluidos los de la Oficina del Asesor General, la Oficina de Educación Especial y Rehabilitación y la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, fueron notificados de su despido a través de una carta esta semana que citaba su desempeño según CNN. También del Departamento de Asuntos de Veteranos, más de 1,000 empleados fueron despedidos. Del Servicio Forestal, más de 3,400 empleados fueron despedidos el jueves. De la Administración de Empresas Pequeñas también se habrían despedido. De la Oficina de Administración de Personal, alrededor de 100 personas. La Oficina de Protección Financiera al Consumidor. Administración Nacional de Seguridad Nuclear. Bueno,
en un montón de agencias, Donald Trump mandó por un tubo a varios empleados. Los recortes de empleos a gran escala de Trump están generando críticas, incluso de algunos senadores republicanos. La senadora Lisa Murkowski, republicana de Alaska, señaló que la administración ha despedido a más de 100 ciudadanos de Alaska y sostuvo que muchos de los despidos harán más daño que bien. ¿Qué va a decir de esto? La derecha mexicana, que defendió a capa y espada a Donald Trump. ¿Qué opiniones tendrá que decir la derecha mexicana que, por ejemplo, cuando López Obrador anunció la reforma judicial, lloraron hasta el cansancio que porque se iban a despedir a todos los jueces y los magistrados? ¿Qué va a pensar o qué va a decir la derecha mexicana de su ídolo, Donald Trump, después de que en México criticaron a López Obrador por la desaparición de organismos autónomos, alegando que se iban a despedir a muchos funcionarios públicos? ¿Le van a lavar la cara a Donald Trump? ¿O van a asumirse, como lo hizo Juan Soler, a favor de Donald Trump y de todas sus políticas y en contra de los migrantes ilegales? Estas declaraciones, esta entrevista con Adela Micha y las declaraciones de Juan Soler están generando duras críticas hacia el actor que, para empezar, ni siquiera es mexicano. Tú eres republicano. 100%. Trompista. Trompista. Ay, Dios, ay, ya me estoy poniendo nerviosa. Ya valió más. Ya valió madres. ¿Estás feliz con Milei? Amo a Milei. Amo profundamente a Milei. Así de plano. Pero- Hay un cuadro Bueno, que lo ha hecho representa a bien en Milei Argentina. en mi casa. La verdad. Muy. Después de tantos Sí, años de después de crisis. tantos años, o sea, Muy Milei bien. también se llevó a salvar. Oye, es un rockstar. Sí, Y en el discurso la Abascal. rompe. Cañón. 100%. Ok. Sí. Y Cayetana me oyó y se fue con Abascal ahora. Ah, mira. Sí. Oye, ¿y Bukele? Amo a Bukele. Amo a Bukele. Lo amas. Pero. Este es tiene hueso. un pequeño dictador. Hasta Adela Micha sabe que todos estos a los que ama Juan Soler son intentos de dictadores. Ama a Milei, ama a Bukele, ama a Donald Trump y se lanza a favor de las políticas migrantes de Donald Trump. A ver, vamos a iniciar diciendo que Juan Soler es un actor argentino. O sea, él es de Argentina, pero vive en México, ha hecho su carrera en México, trabaja en México, es decir, podríamos plantear que Juan Soler es un migrante, ¿no? Es una persona de Argentina que llegó a México en busca de mejores oportunidades, en busca de trabajo y las encontró aquí, en nuestro país, en México. Juan Soler dice que ama a Milei, pero lo seguirá amando después de haber estafado al pueblo argentino. Ahí no termina la cosa, se pone peor todavía, ¿eh? Yo por eso, mira, Un Mira pequeño dictador. Mira qué loco, pero las expresiones más libres hoy por hoy son en esos países, fíjate. Sí, Fíjate. sí. No precisamente con Trump. Yo creo que es un error, pero bueno, no importa. No voy a discutir de eso, sí. No. No, hay quien está a favor, No. en contra. Yo no soy ni republicana ni demócrata, pero Trump llega a decir, no, los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, punto. Y aparte los así mexicanos es. que tienen residencia y que no estén viviendo en Estados Unidos, les quitamos las green cards. Y Pero los ¿sabes qué es lo que pasa? o sea, No, lo que pasa es que romantizan todo el mundo está romantizando últimamente absolutamente todo. Es verdad. Están verdad. romantizando la delincuencia, están romantizando la inmigración ilegal, están romantizando que el tema de esto de los trans, lo romantizan, por Dios. Pues sí, así las declaraciones de Juan Soler, un migrante argentino que vive en México, que consiguió hacer su carrera política en este país. Es el momento ideal para que Juan Soler regrese a Argentina y ya que no le gusta que se romantice la migración, pues deje de ser un migrante aquí en México. Así de fácil. ¿Qué hacen en este país si no les gusta que se vayan a su país de origen, si no les gusta la migración? Si no les gusta que se romanticen este tipo de situaciones, pues que se vayan a Argentina. En el caso de Juan Soler, pues que es su país de origen y cuál es el problema. Defendieron a un presidente sentenciado por agresiones sexuales y a un primer ministro sentenciado por crímenes de guerra, que no defiendan a un estafador como Javier Milei. Así de fácil. Hoy
las declaraciones de Juan Soler están generando duras críticas. Casi puedo apostar que él llegó a México como turista, empezó a trabajar sin papeles. Bueno, pues él reconoció ya que no tenía dinero cuando llegó a México, es decir, fue un inmigrante ilegal. Pero bien rápido se les olvida todo esto. Se les olvida a la hora que tienen que empatizar que vaya con su presidente de Argentina, Javier Milei, que vaya y que invierta en estas criptomonedas que propone el presidente argentino, a ver si es cierto que tan envalentonado. Dice por acá, noticiosos, por favor no dejen de apoyar a El Rojo Noticias y cumplir con el protocolo de suscribirse, darle like y activar la campanita, compartir, recomendar todo. Miren, todo aquí es bienvenido. Noticiosos, muchísimas gracias. Soler también, como dices, es inmigrante. Vino a hacerse grande gracias a los mexicanos. Córranlo de México. No debe estar en un país que no apoya. Además, también en Facebook ya se están reportando. Dice por acá, ya se los cargó el payaso. Que lo saquen de México, es un arrastrado, que se vaya a comer a Argentina. También por acá ya está mi Yacilike, saludos, muchísimas gracias hasta Tennessee y a toda la gente que se va conectando. Continuamos, noticiosos, con la información porque todavía hay mucho, pero mucho que platicar de lo que está ocurriendo el día de hoy. Se le cae y se le está saliendo de las manos todo a Donald Trump. Miren nada más, afuera del Capitolio en Washington, D.C., miles de ciudadanos estadounidenses están protestando en contra del presidente de Estados Unidos y también de Elon Musk. Dicen que Trump no es su presidente y dicen que se vaya. Protestas que hay a lo largo y a lo ancho del país que se llaman No es mi presidente en este día de los presidentes. Y aquí los manifestantes están quejándose no solamente del presidente Donald Trump, sino también de Elon Musk y el poder que tiene como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Hay pancartas que los nombran a los dos. Y como ustedes bien decían, la cadena NBC pudo confirmar que un empleado del departamento de Musk está tratando de que le den acceso a la información de los contribuyentes estadounidenses. La va a pedir en los próximos días. Lo que está contestando el gobierno es que quieren esa información para proteger a los estadounidenses y también para investigar fraudes. Sin embargo, aquí el poder de Elon Musk está en boca de los miles de manifestantes que se han congregado frente al Capitolio. Cristina, sin duda, otra de las denuncias que están diciendo estas personas. Muy buenas pues tardes. así la situación en Estados Unidos, como dirían los prianistas, a disfrutar lo votado. Fíjense lo que son las cosas y cómo son los contrastes además. En Estados Unidos así disfrutan lo votado, haciendo marchas y protestando en contra del presidente de Estados Unidos y uno de sus más grandes aliados, Elon Musk. En Argentina así disfrutan lo votado los ciudadanos argentinos, dándose cuenta que la persona a la que le confiaron el país es un estafador. En México las cosas son distintas. Ese México al que todos menosprecian, en México al que todos le apostaban, se convertiría en una dictadura con los gobiernos de izquierda, pues la presidenta Claudia Sheinbaum les está poniendo una arrastrada a todos. La presidenta Claudia Sheinbaum está sacando la casta, goza de una aprobación de más del 80% en todo sentido, está dando resultados en materia de seguridad, actuando estratégicamente también a nivel internacional y bueno, así cada país está disfrutando lo votado a su manera. Yo te pregunto, ¿estás disfrutando lo votado, sí o no? Escríbemelo aquí en los comentarios que te estoy leyendo y vámonos con noticias rápidas, noticiosos. Noticias rápidas el día de hoy. Vamos a arrancar y es que miren nada más lo que se dio a conocer. Se accidenta el vuelo Delta en el Aeropuerto Internacional de Toronto, Canadá. Al menos 8 personas resultaron lesionadas. We're in Toronto. We just landed. Our plane crashed. It's upside down. Fire department's on site. Upside down. Everybody, most people appear to be okay. En cuanto se tenga más información al respecto, pues estaremos avisando. El avión literalmente quedó volteado, quedó de cabeza. 8 personas lesionadas hasta el momento, son los números que se tienen. Ya veremos qué otra información se da a conocer más adelante. Continuamos, y es que también elementos del ejército mexicano
de la Sedena ubicaron varios hombres que transportaban bultos de sustancias ilícitas. Se aseguraron 3 laboratorios de sustancias ilegales con varias cosas ahí interesantes. Elementos del ejército mexicano que realizaban labores de vigilancia en la comunidad de Abuya, en Culiacán, detectaron la presencia de varios hombres que transportaban bultos de gran tamaño. Al percatarse de la presencia de militares, los sujetos abandonaron la carga y emprendieron la huida, internándose en la zona. Tras la inspección de paquetes, los efectivos del ejército encontraron sustancias con características similares a las metanfetaminas, por lo que ampliaron el reconocimiento de la zona. También se aseguraron 3 laboratorios ilegales en Culiacán. Al inspeccionar el área de las viviendas, los militares identificaron una serie de objetos y sustancias utilizadas comúnmente para la fabricación de sustancias ilícitas, incluyendo ollas de gran tamaño, bidones con líquidos desconocidos, costales con precursores químicos y otros utensilios especializados. Ante la evidencia encontrada, el personal castrense procedió a establecer un cerco de seguridad en torno a los 3 inmuebles con el fin de evitar la posible manipulación de las sustancias o la huida de más personas involucradas en la operación del presunto laboratorio clandestino. Posteriormente se notificó a las autoridades federales competentes, quienes iniciaron ya el trámite para obtener las órdenes de cateo correspondientes. Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum sigue dando resultados que no puede presumir en estos momentos el presidente de Argentina y que no pudo presumir en mucho tiempo la derecha mexicana. En más información, noticiosos, la jornada laboral de 40 horas podría aprobarse pronto y así quedarían los horarios de trabajo con los cambios en la ley federal. Si la reforma es aprobada, las empresas y los trabajadores podrían negociar diferentes esquemas para distribuir las 40 horas semanales. Claudia Sheinbaum una vez más demuestra que está dispuesta a cumplir sus promesas de campaña al pueblo mexicano. Sí, gracias a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso podría retomar la propuesta de la jornada laboral por 40 horas. Vamos a esperar a ver qué ocurre, que Pedro Aces haga su trabajo como líder sindical y deje de ponerle el pie a esta reforma. Porque se supone que tendría que velar Pedro Aces por los derechos de los trabajadores y no de las empresas. Y si la reforma es aprobada, las empresas y trabajadores podrían negociar diferentes esquemas para distribuir las 40 horas semanales. Algunas de las opciones consideradas son jornadas de 5 días de 8 horas cada uno, con un descanso en 2 días consecutivos, posiblemente sábado y domingo. Podrían ser también trabajo de 4 días con jornadas de 10 horas, permitiendo un descanso de 3 días, lo que podría incluir viernes, sábado y domingo. Otra opción pudiera ser jornadas de 6 días con 6.5 horas diarias, ajustando el tiempo de trabajo en más días, pero con horarios reducidos. La decisión final de los horarios dependerá de los acuerdos que se lleguen entre empresarios y empleadores, priorizando siempre el bienestar de los trabajadores. Así la situación. ¿Qué opinas tú de la reforma laboral de las 40 horas ya tan prometida y también tan esperada? En más información, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió esta imagen hace unas horas. En Palacio Nacional se reunió con Ana Botín, presidenta del Banco Santander, quien se encuentra en México para anunciar inversiones muy importantes, dice Claudia Sheinbaum. Hay confianza en el país. Y con esto le da cachetadón con guante blanco a la derecha mexicana que dice que hay incertidumbre en México, que no hay inversiones, que nadie confía en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues todo parece indicar que están muy equivocados porque Claudia Sheinbaum sigue amarrando negocios e inversiones para México. Más información, también arrancan ya oficialmente las negociaciones con Donald Trump. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pronto comenzarán las reuniones de los secretarios Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch con funcionarios de Estados Unidos para solucionar los problemas migratorios y de seguridad. Esto se dio a conocer a través de la conferencia de prensa mañanera. En su conferencia adelantó que ya se preparan estas reuniones con el secretario de Economía Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch. La verdad es que en los distintos lugares donde hemos estado hay mucho entusiasmo. Hay otra que se ve de arriba. Enorme. Aquí adelante estaba la clínica del ISSSTE.
que fuimos a participar en una asamblea para entregar justo lo que decía. Las buenas noticias continúan en México. Continúan las buenas noticias y bueno, también tendríamos que avisar y que informarles a todos ustedes de este video que está siendo una vergüenza para Movimiento Ciudadano y está dándole la vuelta a las redes sociales. Una regidora de Movimiento Ciudadano en Durango, insultando a policías durante un operativo de alcoholímetro. Esta es la nueva política. Me molesta que no recojan a toda la gente, que le digan así. Oiga, yo no me bienvenidas y adelante. Oiga, es que... Bienvenidas y adelante. Es que si no vienen tomando no tenemos por qué Por molestar. supuesto, y nosotros sí. ¿Y el señor? Adelante, no se hagan pendejos. Los que no tienen dinero, multan, dale. Joven, aquí la madre. ¿Nos dejan ir o no nos dejan ir? A ver, dígame bien. ¿O nos dejan ir o no nos dejan ir? Háblale a Huereca. Tranquilízala. Dile a Huereca. Dile a Huereca. Dile a Huereca. Nos vale madre. Dile a Huereca. Dile a Huereca que venga o no va. A la chingada. ¿Quieres pendejas? Aquí la vamos a hacer. Porque no soy pistola, güey. Déjalo que la cabeza nos bajarle. Quiero ofrecer una sincera... porque luego se disculpó. Ya después de que se hizo viral el video y se dio cuenta de la tontería que había hecho la regidora de Movimiento Ciudadano, la nueva política, salió a disculparse. Quiero ofrecer una sincera disculpa por mi comportamiento de ayer. Es injustificable la forma en que me conduje y, bueno, los agentes de policía merecen no solo mi respeto, sino mi más alto reconocimiento. Ellos salvan vidas y protegen nuestra integridad. Lamento muchísimo lo sucedido. Fue un error, una conducta inaceptable. Tomaré las acciones necesarias para que esto no vuelva a suceder y para compensar a todos los afectados. De nuevo, una disculpa. De nuevo una disculpa, dice la regidora de Movimiento Ciudadano. Y es que esto pasa cuando se le da el poder a personas que gozan de una soberbia infinita. Esto pasa cuando se le da el poder a personas, a gente altanera, soberbia y egocéntrica como esta regidora de Movimiento Ciudadano. Que si es regidora es porque seguramente ni siquiera ganó elecciones. Perdió en las elecciones y por eso le alcanzó nada más para una regiduría. Por eso es que está ahí. Lo que debería ofrecer no es una disculpa, sino su renuncia. La regidora de Movimiento Ciudadano, la nueva política, que pretende ser parte de la política con estas actitudes. Díganme ustedes, ¿quién va a votar por ella? Movimiento Ciudadano es el pan naranja y esta regidora lo deja bastante claro y lo transparenta una vez más. Movimiento Ciudadano trata de escudarse diciendo que es la nueva política, que son jóvenes, que son perfiles nuevos, que están interesados en hacer las cosas diferentes, pero cuando vemos a sus funcionarios públicos, a los representantes de Movimiento Ciudadano, nos damos cuenta que siguen siendo la misma política de siempre. Y bueno, lo más vergonzoso es que son lo más cercano a Acción Nacional. Lo sigo leyendo, noticiosos, estamos con las noticias rápidas. Habrá nuevo partido político, hablando justamente de quienes quieren hacer nuevos partidos políticos. El magistrado en retiro, Reinaldo Manuel Reyes, busca formar su nuevo partido político que se llamará Ciudadanía Ya. Ciudadanos, y por eso nos ostentamos y como distintos porque no somos los mismos. Desde luego que tenemos una apertura a todo, no es un partido de élite. Podrán participar jueces y magistrados en retiro, porque así lo permite la ley, no en activo, pero en realidad es ciudadanía dirigida a incluir a la clase trabajadora, a maestros, doctores, ingenieros, fundamentalmente universitarios, porque son las próximas generaciones las que van a estar incluidas en nuestras filas, porque vamos a tratar de recuperar el Estado de Derecho. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión, dice el magistrado en retiro Reinaldo Manuel Reyes, que va a sumar a juzgadores y civiles que no tengan partido político. Todo esto para seguir de parásitos del presupuesto de los mexicanos. ¿Quién es Reinaldo Manuel Reyes Rosas? Magistrado del 10º Tribunal Colegiado en materia penal en la Ciudad de México.
Fíjense bien quién es este personaje. Promovió un amparo en contra de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, argumentando que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados no tenía competencia para iniciar el proceso de la reforma. Reyes Rosas fue señalado en una de las conferencias matutinas del presidente López Obrador de ser uno de los magistrados que liberó al fiscal de Morelos acusado de encubrir la pérdida de vida de Adriana López en 2022. Ha manifestado su desacuerdo con la reforma judicial, afirmando que esta iniciativa afectaría la independencia y la imparcialidad de los juzgadores. El amparo promovido por el magistrado con 36 años de trayectoria en el Poder Judicial fue rechazado, por lo que Reyes Rosas presentó una queja. Este recurso de queja fue admitido por un tribunal colegiado y bueno, es una fichita. Pertenece al Consejo de la Judicatura Federal con un salario mensual de 152,482 pesos. Además de prestaciones como un aguinaldo de 249,653 pesos, prima vacacional de 41,000 pesos y un pago por riesgo de 474,000 pesos. En su declaración patrimonial, el magistrado reportó ingresos netos por 2,977,000 pesos por su puesto en el Poder Judicial. Además de un ingreso extra de 4 millones provenientes de sus seguros de retiro y de separación individualizada. Además de sus aspiraciones de convertirse en un nuevo líder de la oposición mexicana, un partido político que será encumbrado por los jueces, ministros y magistrados que quieren derrumbar a Claudia Sheinbaum, a la 4T y al pueblo de México. Dice por acá, si es la hermana de la traidora de Ecuador, Laura Sánchez. Estamos hablando ¿de quién estamos hablando? Ya después que se le bajó se ve que iba hasta las chanclas. ¿Quiénes son los nacos? No, que son personas finas, dice Rafael Alcocer. Bueno, pues ya vimos que no. Los prianistas son casi todos los partidos políticos, excepto Morena verdadera, dice Eduardo Félix. Ya no más partidos, ya con 3 tenemos, es más que suficiente, por favor. Gracias Héctor López, que nos manda 20 estrellas. Y a todos ustedes, moderadores, suscriptores, seguidores, activen la campanita de notificaciones para que les llegue la actualización de cada una de las transmisiones, que aquí los voy a estar esperando como todos los días. Yo soy Yasira Handal. Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Y bueno, más adelante continuaremos con más información. Bye bye.